Bienvenidos y bienvenidas a otro espacio, un programa de Contrapunto TV. Soy Gloria Marisela Morán. Ahora hablaremos con la feminista y defensora de los derechos humanos de las mujeres, Morena Herrera. Bienvenida, Morena. Muchas gracias, Gloria Marisela, y gracias a Contrapunto por la invitación. Gracias a usted por atenderla. Morena, a lo largo de la historia, el movimiento feminista ha defendido y luchado por los derechos de las mujeres. ¿Cómo ven ustedes la situación actual de violencia? ¿Cómo lo valoran? Bueno, yo creo que a la situación actual del país en relación a la violencia es preocupante. Y yo creo que no es algo a lo que hayamos llegado de inmediato. En nuestra sociedad hay múltiples factores que empujan, que promueven, que toleran las relaciones violentas. Entre ellas la violencia contra las mujeres. Pero hay otras violencias también que son de carácter estructural que han contribuido a ir profundizando el fenómeno. Lo más grave, creo yo, es que en este momento no se logra distinguir dónde están los límites de un tipo de violencia y de otra. Algunas sirven para ocultar otras. Es cierto, por ejemplo, que el número de homicidios es creciente. Tampoco es nuevo, porque a veces se habla como de una cosa coyuntural cuando es un fenómeno que se ha venido generando a lo largo de prácticamente 20 años y se ha venido fomentando. Y esto, por ejemplo, sirve para ocultar otras formas de violencia. Se habla, por ejemplo, de los municipios más violentos únicamente señalados como aquellos que tienen más altos índices de homicidio. Es importante que veamos que la violencia no solo está en los homicidios, sino otras formas de violencia. También tenemos, por ejemplo, formas de urbanización muy violentas en El Salvador. ¿A qué se refiere? Me refiero a que tenemos colonias, lugares, centros comerciales que pareciera que ofrecen muchos recursos a la par de comunidades y de lugares donde la gente no tiene para comer, donde no tiene un lugar digno para dormir. Entonces, eso es muy violento porque pone en evidencia modelos de urbanización excluyentes, profundamente discriminadores y donde se fomenta el te voy a quitar. Entonces yo creo que estamos ante un problema grave. Creo que la impunidad también es un factor que ha contribuido históricamente a fomentar esta violencia, y es una impunidad del pasado y una impunidad del presente. Solo quiero decirle que para mí los acuerdos de paz no concluyeron la depuración del sistema judicial, y ahí tenemos un grave factor de impunidad y un grave factor que fomenta la violencia. ¿Considera usted que la violencia que está afectando, según los funcionarios, más a los hombres, está invisibilizando la violencia contra la mujer y sobre todo también la impunidad en los casos de violencia contra la mujer? Bueno, yo creo que sí, efectivamente el número de víctimas mortales son hombres jóvenes, pero no son tampoco todos los hombres jóvenes, la mayoría son hombres jóvenes que viven en situación de pobreza. También ahí tenemos un sesgo de clase en este tipo de víctimas. Esto no quiere decir que en algunos casos no hayan hombres y mujeres adultas o niños y niñas, pero esta forma de violencia, o este tipo de violencia, mejor dicho, oculta otras violencias que están a la base de procesos de socialización de conductas violentas. ¿Cómo cuáles? A ver, por ejemplo, si un niño o una niña crece en un hogar donde hay violencia, aprende, cree que esa es la manera de relacionarse, aprende que los problemas se resuelven con el golpe, con el grito, con el daño.
Y yo quiero decir que es muy preocupante, y esto desde algunos sectores del movimiento feminista lo estamos valorando, como los grados de violencia. Por ejemplo, en este momento hay expresiones de mayor crueldad. La violencia siempre es un problema, pero hay signos en los cuales se está pasando el límite hacia expresiones de mayor crueldad, el deseo y el disfrute de hacer el daño, y eso es muy peligroso. Es peligroso para las mujeres, es riesgoso para las mujeres, pero es riesgoso para toda la sociedad también. Muchos sectores políticos y empresariales hablan de una falta de liderazgo del gobierno, y el gobierno está hablando de un problema de desestabilización. Como movimiento feminista, ¿cómo ven esto? Bueno, en El Salvador, digamos, el papel del Estado en general, no solo de los gobiernos, en general ha sido muy débil. Yo creo que el conflicto armado que tuvimos fue evidencia de que el Estado, que debería servir para regular los intereses de la sociedad, no sirvió, no pudo resolverlo. Y poco a poco, como sociedad, hemos venido recuperándonos de esa situación. Entonces, yo creo que no se puede hablar de un gobierno en este momento fallido sin ver los antecedentes que tenemos. En una conferencia yo decía que las políticas para enfrentar la violencia social de los gobiernos en mi país hace tiempo eran mano dura, mano súper dura el siguiente periodo, y me decían, no puede ser que los gobiernos de tu país sean tan creativos para poner esas dos políticas marco, y estoy hablando de gobierno. Entonces yo creo que el actual gobierno está frente a grandes desafíos, pero me parece que hay signos de un esfuerzo de abordar los problemas de otra manera, incluyendo algunos aspectos relacionados con la violencia contra las mujeres y las desigualdades entre hombres y mujeres. Pero sobre todo a nivel de la violencia hay algunos signos, han creado algunos programas donde se percibe que empiezan a abordar los problemas desde una perspectiva distinta, que me parece que no es un signo de debilidad. Morena, de la violencia general a la violencia contra las mujeres, ¿cuál es el tipo que está afectando más a este sector de la población? Me gustaría que me lo conteste al regresar del corte. Regresamos en un momento. Todos jugamos un papel importante al enfrentar la violencia, desde nuestras familias, nuestros pupitres y escritorios, desde nuestras calles, nuestro pasaje y nuestro barrio, desde el campo hasta el mercado, desde el instituto hasta la universidad, desde la fábrica hasta la asamblea, desde la tienda hasta la fiscalía, desde la empresa hasta la corte. Todos los sectores de la sociedad debemos asumir responsabilidad, porque la seguridad no es responsabilidad de uno, la seguridad es responsabilidad de todos. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer. Regresamos a otro espacio. Estamos hablando con Morena Herrera, feminista y defensora de los derechos humanos. Y antes, Morena, me quedé con la pregunta de qué tipo de violencia es la que está afectando más a las mujeres. Bueno, hay distintos tipos de violencia. Yo creo que la violencia sexual es muy grave contra las niñas y las mujeres, pero en la violencia contra las mujeres es importante entender que es un continuo, es decir, que de formas sutiles, a veces como el piropo, como el manoseo en el bus, en el medio de transporte público, como el acoso a través de los teléfonos ahora, pues se va pasando a otras formas de chantaje. Primero se empieza a acosar, pero luego se les exige a las jovencitas que manden fotos desnudas y luego se les va chantajeando, se les va chantajeando. Tenemos también graves índices de violencia sexual contra mujeres y niñas y niños también. Y también tenemos la violencia feminicida, es decir, mujeres asesinadas muchas veces por razones de odio contra las mujeres,
con graves niveles de ensañamiento, pero que se adjudican a las pandillas. Y ahí hay un problema grave de la Fiscalía General de la República, porque cuando dice, ya, este asesinato, este es un homicidio atribuido a las pandillas, ya no investigan. Nosotras sabemos de graves situaciones de feminicidios que quedan en el silencio y por supuesto en la impunidad total. Morena, ¿a qué otras luchas ustedes como feminista, o en su caso como feminista de una larga trayectoria, se ha enfrentado? Bueno, lo que pasa es que desde el feminismo se pone en el centro de las luchas la necesidad de superar las desigualdades entre hombres y mujeres. Nosotras decimos, en esta sociedad que en una balanza pone a las mujeres en un lugar de menos peso, de menos importancia, en ese sentido estamos a favor de las mujeres y las niñas, pero nunca contra los hombres y contra los niños. Se trata de luchar contra aquellas ideas que hacen creer que los hombres son superiores a las mujeres. Lamentablemente esta no es solo una idea, sino que luego se lleva a la práctica y hay expresiones en el ámbito de la violencia, como hemos estado hablando, pero también en la política. Hay una exclusión en la política, hay avances, pero todavía las mujeres siguen siendo minoría en los espacios de toma de decisiones. También hemos luchado en el ámbito económico, porque en la economía también se reflejan estas desigualdades, en la economía productiva, pero también en la economía reproductiva. Muchas mujeres hemos hecho el tránsito de incursión al mercado laboral, pero seguimos cargando con responsabilidades domésticas y de cuidado familiar, porque los hombres no asumen la corresponsabilidad. Hay otros ámbitos, por ejemplo, relacionados con el reconocimiento a la diversidad de personas que somos en la sociedad, porque hay ideas muy excluyentes en nuestra sociedad, en El Salvador y en el mundo. Y otras luchas, por ejemplo, que están relacionadas con los derechos sexuales, los derechos reproductivos, que no tienen todavía tienen reconocimiento formal, pero hay gente que dice no son derechos, cuando tienen que ver con ámbitos muy importantes de la sociedad. Entonces, digamos, en los más de 25 años que tengo de haber iniciado mi participación en organizaciones feministas, todos estos han sido ámbitos en los que he logrado trabajar. También hemos trabajado en la educación, por ejemplo, la educación no sexista, pero hace falta mucho todavía. El Ministerio de Educación, por ejemplo, en este momento tiene unos materiales preciosos de educación integral en la sexualidad, pero siguen siendo un proyecto piloto que es necesario expandir. ¿Para qué? Para que nuestras niñas y nuestros niños tengan otros parámetros de formas de convivencia y de vivir. Y eso pareciera que no, pero sí incide en formas de convivencia basadas en el respeto. Y entonces, en formas de convivencia que previenen la violencia. A largo plazo, si esto se va uniendo punto por punto, ¿podría entonces reducir la violencia? Sí, yo estoy convencida. Por ejemplo, estoy convencida de que la propuesta de organización social que tiene el feminismo no solo es para mejorar las condiciones de vida y la calidad de vida de las mujeres, sino que para el conjunto de la sociedad. Por ejemplo, desde el feminismo planteamos la necesidad de tomar en cuenta las subjetividades. Sí, por ejemplo, aquí, cuando los jóvenes se empezaron a agrupar en pequeños grupos pandilleros que no tenían el fin de delinquir, sino la necesidad de identificación, en ese momento se hubiera intervenido desde una perspectiva más amplia, más holística, más inclusiva, reconociendo esas necesidades, hoy tendríamos otro resultado. Pero yo creo que no es tarde.
En algunas localidades, por ejemplo, las organizaciones feministas, hemos ido construyendo propuestas de articulación social y política, incluyendo los gobiernos municipales, a la policía, para prevención de la violencia y para atención de las personas que son victimizadas. Para finalizar la entrevista, Morena, me gustaría saber cuáles son las propuestas. Si bien es cierto, ha mencionado algunas, pero me gustaría que profundizara en las que usted considera más importantes desde el movimiento feminista. Pues yo creo que el gobierno tiene que abrir un diálogo con distintos sectores sociales, incluyendo el movimiento feminista, y revisar la visión de sociedad, plantearse una propuesta cultural, de transformación cultural más profunda, que incluya la superación de las desigualdades entre hombres y mujeres en distintos ámbitos de la vida social y política. Esta es una apuesta a largo plazo, pero es urgente hacerla. Para este gobierno quedan 4 años de trabajo, 4 años que pueden ser vitales para una transformación social, económica y política tendiente a superar este tipo de desigualdad. Gracias, Morena, por acompañarnos y por brindarnos esta entrevista. Muy interesante todo lo que nos ha comentado. Bueno, muchas gracias a Contrapunto. Gracias a ustedes por acompañarnos. Los esperamos en la próxima edición de Otro Espacio.